Bueno, buenos días para todos los asistentes. El día de hoy vamos a evaluar la enfermedad mineral ósea en la enfermedad renal crónica. Mi nombre es Adriana Trejo Zenoni, residente de Medicina Interna en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta actividad se realiza a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, docente, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia y perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a iniciar con unos conceptos básicos para entender la fisiopatología y de ahí el tratamiento de esas entidades. Y es que la enfermedad y las alteraciones del metabolismo mineral óseo en la enfermedad renal crónica van a implicar que hay cambios bioquímicos, esqueléticos y extraesqueléticos que obedecen a un desequilibrio del metabolismo del calcio, el fósforo y la PTH y la vitamina D. Esos cambios van a implicar que hay un remodelado y alteraciones en la mineralización ósea, hay un cambio en volumen, crecimiento y fragilidad de los huesos y en estos pacientes, cuando esto no se interviene de forma temprana, hay eventos y desenlaces negativos cardiovasculares, sobre todo por calcificaciones vasculares y calcificaciones en los tejidos blandos. Hay otro concepto que debemos tener presente desde el inicio y que lo podemos encontrar en algunos textos y es el concepto de osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal es como tal un concepto histopatológico que implica que al paciente yo ya le hice una biopsia y en esa biopsia confirmo que hay alteraciones morfológicas y de la arquitectura del hueso, usualmente utilizando tinciones de tetraciclinas. ¿Cómo característicamente se ha descrito? Este espectro de osteodistrofia renal implica momentos de alto recambio óseo, que se van a denominar como osteitis fibrosa, en donde hay un aumento de la mineralización, generalmente en relación a un hiperparatiroidismo secundario, que veremos más adelante, y estados donde hay bajo recambio óseo, en donde hay alteraciones en vitamina D, calcio y fósforo, porque van a estar bajos. El espectro va desde el hueso, la enfermedad dinámica ósea o la osteomalacia, en donde usualmente va a haber menor mineralización del hueso a pesar de haber un depósito del osteoide. Pero esto, les recuerdo, es en una biopsia, a pesar de que en algunos textos podemos encontrar el término de osteodistrofia renal para hacer referencia a estas alteraciones metabólicas óseas. Ya vimos que las complicaciones pueden ser en el esqueleto, a nivel cardiovascular y cambios cutáneos como la calcifilaxis que veremos más adelante. ¿Por qué es importante hablar de esto? La enfermedad renal crónica, como ya vimos en las generalidades, viene creciendo. Hay entidades y entidades cardiometabólicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus subyacentes a esta enfermedad. Y estos cambios en el metabolismo óseo, como ya les expliqué, van a ser de alto recambio, con mayor mineralización, o de bajo recambio, como en la enfermedad por hueso óseo adinámico u la osteomalacia. Acá observamos cómo ha sido la tendencia de estas entidades a través del tiempo. Vemos acá en azul oscuro que las entidades con alto recambio han estado casi que constantes en el tiempo, mientras que el hueso adinámico viene creciendo, que es esta línea amarilla que ustedes observan acá. Esto obedece también a los tipos de diálisis en los que están los pacientes. Generalmente entre el 50 y el 90% de los pacientes en hemodiálisis van a tener calcificación vascular, esto en relación al producto fosfocálcico que puedan presentar. Los pacientes que están en hemodiálisis usualmente van a tener un perfil de osteitis fibrosa de alto recambio, pero también se puede presentar un hueso adinámico, que es el azul claro que vimos acá. En los pacientes que están en diálisis peritoneal, el hueso adinámico es la entidad más común, a pesar que ustedes ven acá pues que viene en descenso, y estos cambios en el metabolismo mineral óseo se dan desde tasas de filtración glomerular en 50 mililitros minuto. ¿Qué pasa entonces con el fósforo, el calcio, la vitamina D en estos pacientes? Cuando se hacen estudios observacionales y ya se grafican estos cambios dependiendo de la categoría de enfermedad en la que esté el paciente, vamos a observar acá que el factor de crecimiento fibroelástico 23 va a aumentar, que son las barras azules, en la medida que la enfermedad renal progresa. La PTH intacta va a aumentar también en la medida que la enfermedad renal progresa, y esto
en paralelo con los niveles de fósforo, pero miren que llamativamente a partir de 40 mililitros minuto, estos niveles de fósforo van a crecer de forma casi que exponencial. El calcio y el fósforo van a tener un comportamiento bien particular, ya veremos más adelante en la fisiopatología, porque llega un punto donde inicialmente el cuerpo logra regularse, pero progresivamente, si esto no se interviene de forma temprana, esa regulación se pierde y lo que va a predominar es la hiperfosfatemia con cambios deleterios que ya veremos. Y respecto al metabolismo de la vitamina D y la 1,25-hidroxivitamina D, normalmente pues debe tener una regulación estrecha para mantener esos niveles de calcio y fósforo en rangos normales, pero esta vía también se va a ver afectada por estas alteraciones propias de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo es esta fisiopatología entonces? Normalmente, ya sabemos que la absorción de calcio y fósforo van a depender gran parte a nivel intestinal, lo que llegue por la dieta. Esto va a tener una regulación estrecha por los niveles de PTH, que tienen un feedback negativo en la medida que el calcio logra sus niveles normales, y en estados de hipocalcemia, usualmente lo que esperamos encontrar es que esos niveles de PTH estén en aumento. El riñón tiene un papel fundamental en la producción de 1,25-hidroxivitamina D3, permitiendo que con el calcitriol a nivel intestinal se absorban tanto calcio como fósforo, y entra un cuarto elemento en esta entidad de enfermedad renal crónica, y es el factor de crecimiento fibroblástico 23, que lo van a producir como tal los osteoblastos y los osteocitos. Esta conversación balanceada entre estos cuatro sistemas permite que el cuerpo esté en una homeostasis, pero cuando el riñón empieza a verse deteriorado por múltiples causas, como lo vimos en las generalidades, este balance se pierde y va a empezar a tener unos comportamientos erráticos y deleterios en la medida que avanza la categoría de la enfermedad renal. Entonces, acá en esta figura, acá en la a la izquierda, en condiciones normales, vemos que el túbulo contorneado proximal, por medio del efecto del calcitriol y del FGF23, va a regular estos niveles de fósforo que se encuentran en el túbulo, va a reabsorber lo necesario y va a excretar lo que ya el cuerpo no esté necesitando, que sería en promedio 800 miligramos al día de excreción urinaria de fósforo, que debe ser proporcional a la ingesta, manteniendo un balance neutro y un fósforo normal. En la medida que el riñón se va deteriorando y acá en este eje vertical progresa la enfermedad renal crónica, vamos a ver que este túbulo contorneado proximal va a perder esa capacidad de excretar ese fósforo, de evitar su reabsorción como tal. Esa carga de fósforo va aumentando en el túbulo contorneado proximal, y aquí es donde entra la regulación del factor de crecimiento fibroblástico 23 mediante los receptores cloto. ¿Qué hace el cuerpo? En la medida que ese fósforo va en aumento, este factor de crecimiento también se incrementa para inducir fosfaturia a nivel del riñón, y tiene los efectos colaterales que son disminuir la producción renal de calcitriol, lo que va a implicar menor absorción de calcio a nivel gastrointestinal y una consecuente elevación proporcional de la PTH, esto en estadios muy tempranos. En la medida que este fósforo va aumentando y este FGF23 va aumentando también, se va empezando a perder esa regulación que tenemos en el túbulo contorneado proximal, y cada vez la carga de fósforo tubular va en aumento, lo que va a hacer que consecuentemente este FGF23 se aumente mucho más. Estos excesos tanto de fósforo van a lograr que a nivel del túbulo contorneado proximal, este receptor cloto, que es el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 23, empiece a tener una regulación a la baja, se empiece a expresar menos y se va a perder ese feedback negativo que normalmente se ejerce entre el fósforo y el FGF23. Esto en respuesta al fósforo que está en aumento, pero como ya vimos que esto tiene unos efectos colaterales a nivel renal, disminuyendo el calcitriol, también tiene un impacto en el metabolismo del calcio. Entonces, cada vez se absorbe menos calcio, y en respuesta, las paratormonas van a generar más PTH en esta condición. Cuando ese riñón ya está en categorías avanzadas y, por ejemplo, ya tiene aquí un 20% solamente de su función y se detecta una tasa de filtración, por ejemplo, en 20 mililitros minuto, ya esa capacidad del túbulo contorneado proximal es inalcanzable, está saturada, está sobrepasada. Si comparamos acá, son 0,4 microgramos de fósforo por túbulo, lo que normalmente está capaz de regular, y acá tenemos
casi 5 veces más esa carga, además de que ese túbulo ya va a estar dañado por las otras condiciones que llevaron a la enfermedad renal crónica, se entra a un punto de no retorno en donde ese fósforo sérico, que cada vez está más en aumento, va a llevar a que en últimas perpetúe un hiperparatiroidismo con complicaciones adicionales que van a implicar fósforo alto, calcificación vascular y van a aumentar el riesgo cardiovascular de estos pacientes y van a perder ese equilibrio del metabolismo mineral óseo que vimos al inicio. Entonces, para recapitularles, este elemento cloto FGF23 es fosfatúrico, normalmente baja los niveles de calcitriol y está en capacidad de disminuir la liberación de PTH. En la medida que se pierde la masa renal de forma progresiva, tanto el FGF23 y la PTH se vuelven inoperantes porque estos receptores ya van a estar alterados y se va a perder esa regulación normal. Y esto va a explicar que a partir de la categoría G4 los niveles de aumento de fosfato van a ser clínicamente evidentes y tal vez es donde ya teníamos que anticipar eso para hacer una intervención temprana y evitar esa hiperfosfatemia. Cuando estos niveles en estudios pues, clínicos con áreas de investigación se documentan y ya están elevados, es que el riñón ya está pidiendo ayuda porque ya esa capacidad de fosfaturia ha sido superada desde hace mucho tiempo y ya encontramos el riñón y la enfermedad renal crónica y lo podemos categorizar como un estado cloto deficiente donde ya esa fosfaturia fisiológica se ha perdido. ¿Eso qué nos lleva en últimas? A que se libera más PTH y que estas paratiroides van a tener progresivamente hiperplasia, menos expresión de receptores de vitamina D, menos expresión de calcio y ese umbral en el que ellas van a detectar el calcio y liberar PTH cada vez va a ser mucho más alto y en la medida que este umbral o este set point de calcio aumenta, esta glándula empieza a entrar en un automatismo y se pierde el feedback negativo por el calcio. ¿Esto qué implica? Como lo vemos acá en esta gráfica, de izquierda a derecha tenemos las categorías G1 a G5 y en una categoría G1 esperaríamos que estos niveles estén normales. Si observamos acá la PTH con estos triángulos morados, con niveles normales de calcio, ella debe estar suprimida, pero en la medida que ese calcio y ese fósforo se van disregulando, miren cómo estos niveles de PTH de G2 a G3 aumentan exponencialmente y a la par estos niveles de FGF23, que es esta línea verde que observan acá, van en ascenso. Cuando ya estamos en una categoría G5, ese feedback se ha perdido desde hace rato y esperaríamos encontrar hiperfosfatemia, PTH elevadas, FGF23 si se midiera estaría elevado y ya vamos a encontrar, por ejemplo, la otra alteración también muy grave en relación a esta elevación del FGF23 es la disminución del calcitriol endógeno. Entonces, estas anomalías bioquímicas que les expliqué, cuando ya nos enfrentamos a un paciente con enfermedad renal crónica, la pregunta que nos vamos a hacer es cómo vamos a hacer la evaluación de estos pacientes de forma ordenada, sistemática, para tratar de establecer, según la categoría en la que se encuentren, cuál es ese perfil mineral óseo y cómo se deben hacer las intervenciones y prever y ojalá pues que no sucedieran las complicaciones que tienen estos pacientes. Entonces hay 4 elementos grandes. El primero que tenemos que evaluar es la vitamina D y tenemos que reconocer cuándo la tendremos que medir, cómo la tendremos que medir y en qué escenarios va a requerir una suplementación. En segundo lugar, el calcio, cuándo y cómo se debe suplementar con los medicamentos que tenemos a disposición el día de hoy. En tercer lugar, el fósforo, y la pregunta aquí va a ser es cómo evitar la hiperfosfatemia desde categorías tempranas de enfermedad renal crónica. Y finalmente, la PTH es evaluar en los pacientes que ya están en estadios de hiperparatiroidismo cuáles son las estrategias farmacológicas que se tienen para disminuir esa PTH, evitar la hiperplasia y el automatismo de la paratiroides con los efectos deleterios que ya vimos en alto o bajo recambio mineral óseo. Recordándoles acá la propuesta que trae Código 2012 para clasificar la enfermedad renal en las categorías de G1 a G5 según los niveles de albuminuria y recuerden que esta semaforización lo que nos indica es el riesgo de progresión a enfermedad renal que requiere una terapia de soporte dialítico. Entonces, en la evaluación inicial y el tratamiento de estos pacientes, lo que recomienda la guía es que en categorías a partir de G3A en adelante, es decir, cuando la tasa de filtración glomerular estimada de ese paciente está entre 45 y 59 y de ahí en adelante, se debe hacer una medición de PTH, calcio y fósforo, albúmina
y fosfatasa alcalina. Con la fosfatasa alcalina hay que hacer pues una apreciación, y es que si bien los textos sugieren que sea fosfatasa alcalina específica del hueso, son exámenes que no siempre van a estar disponibles, debemos saber que existen, pero se puede utilizar la fosfatasa alcalina como un medidor indirecto de actividad osteoclástica en estados de metabolismo óseo aumentado. El monitoreo de estos pacientes se va a hacer con estos paraclínicos. La albúmina se sugiere pues para la corrección del calcio, y entre más avanzada esté la enfermedad, más frecuente se va a hacer el monitoreo. Entonces, miren, por ejemplo, acá que en categorías G3A y B, el calcio y fósforo, que se deben medir siempre juntos, se va a hacer cada 6 a 12 meses, y la PTH será según los niveles y la progresión de enfermedad renal crónica. En la medida que estamos en categoría G4 o G5, miren que ya este intervalo se reduce a la mitad, 3 a 6 meses para calcio y fósforo, PTH ya empiezan a sugerir que sea de 6 a 12 meses la medición. En categoría G5 ya será mucho más estrecho el seguimiento, cada 1 a 3 meses, y consecutivamente la PTH también deberá hacerse en un seguimiento más estricto. Ya cuando los pacientes están en hemodiálisis, lo que sugiere la guía es que se mida al menos anualmente la fosfatasa alcalina, o si usted está observando que la tendencia de esa PTH es que cada vez esté más aumentada, la pregunta que usted se debe responder es si estoy ante una entidad de alto recambio óseo, como las que veremos más adelante. Entonces, los objetivos del tratamiento en estos pacientes que ya encontré una alteración del metabolismo mineral óseo, es decir, no, el calcio, el fósforo, la PTH, la vitamina D no van a estar en los rangos normales y se ha perdido esa regulación, ese feedback que yo espero fisiológicamente, debo tener en cuenta que la hiperfosfatemia, por todos los efectos deleterios que ya vimos que produce, se debe prevenir y cuando se encuentre disminuir en el mayor grado posible, y se deben llevar los niveles de calcio a un rango sérico normal. Entonces empecemos con la vitamina D. La sugerencia de la guía CADIGO es que se midan los valores cuando los pacientes están en categorías entre G3 y G5D. Se debe medir 25 hidroxivitamina D y no 1,25 hidroxivitamina D3, porque esta como tal es más frecuente que esté elevada en entidades granulomatosas, y como tal no nos va a especificar pues cómo está esa función, esa síntesis renal, sobre todo por la vida media corta que tienen. Se define insuficiencia cuando este valor está por debajo de 30 nanogramos por decilitros, y deficiencia por debajo de 15. Para efectos prácticos y lo que se encuentra en la literatura es que esa suplementación se debe hacer cuando estamos en estadios pues, de insuficiencia. Cada cuánto se deben hacer las mediciones, y esto va a depender de los niveles basales de vitamina D y las intervenciones terapéuticas según la tendencia. Sin embargo, cuando uno revisa pues, la literatura y los controles que deben seguir estos pacientes, la sugerencia es que si usted va a hacer una suplementación de vitamina D, el paciente en 3 meses debería tener una nueva medición para usted hacer la titulación de la dosis del tratamiento. ¿En qué escenarios ya vimos que no tiene utilidad? En enfermedades granulomatosas, ya vemos que esta es la que va a estar elevada y no tendría cabida medirla en enfermedad renal crónica solamente por esta entidad. ¿Qué consideraciones vamos a tener en cuenta? Ya vimos que niveles bajos de vitamina D van a implicar que se absorba menos calcio y que en respuesta a la paratiroides libere más PTH, condicionando un hiperparatiroidismo secundario. Los pacientes que tienen síndromes nefróticos, esto también puede inducir deficiencia de vitamina D, porque se pierde esta proteína transportadora, y tenemos que evaluar siempre que el paciente no tenga otras causas que expliquen estados de malabsorción intestinal, cirrosis o que estén recibiendo anticonvulsivantes que interfieran con el metabolismo de la vitamina D. Respecto al tratamiento, aún no hay una dosis estándar establecida para estas categorías. La presentación de las cápsulas de vitamina D puede ser una concentración muy amplia, 200, 400, 800, 2000, hasta 50.000 unidades por cápsula. Y lo que uno encuentra pues, en la literatura es que se sugiere que la dosis sea entre 400 a 2.000 unidades al día, teniendo en cuenta que cuando usted excede los 40 miligramos, que sería el equivalente de este medicamento, ya se saturan los receptores y se satura la absorción de vitamina D. Entonces, una estrategia puede ser, por ejemplo, en los pacientes utilizar 2.000 unidades al día, monitorizar estos pacientes pues, a los 3 meses, esperando que se dé un aumento aproximadamente de 0,2 a 0,5 por cada 20 miligramos de vitamina D
que usted utilice. Ya les voy a comentar cómo es la equivalencia de estos dos. Entonces, pacientes que tienen una capacidad de absorción normal, por cada 100 unidades o 2.5 microgramos de vitamina D que usted les esté suministrando, usted debería esperar que el paciente aumente de 0.7 a 1 nanogramos por mililitro el valor de vitamina D basal que tenían. Es decir, si en un paciente le estamos dando 2.000 unidades al día, yo esperaría que ese paciente aumentara aproximadamente 20 unidades, 20 nanogramos mililitro, el valor inicial que estaba yo encontrando de vitamina D y por el que inicié la suplencia. Siempre que se monitorice este metabolito, se debe hacer a la par del calcio, fósforo y la PTH durante el tratamiento. La meta, ¿cuál va a ser? Lograr que esos pacientes se mantengan en 30 nanogramos por mililitro, y de ahí que se puedan usar dosis decrecientes y no sea tan establecido, porque el metabolismo va a variar de paciente a paciente. Por encima de los 40 nanogramos por mililitro no se han encontrado efectos benéficos de darlo, y por el contrario va a implicar hipercalcemia, por ejemplo, y los niveles tóxicos se consideran ya por encima de 200 nanogramos por mililitro. En categorías G3A y G5D, lo que sugiere la guía es que el calcitriol y los análogos de vitamina D no van a ser rutinarios, calcitriol entendido como este análogo que va a facilitar la absorción del calcio, o ya propiamente la vitamina D. Usted lo debe considerar si ese paciente viene con una clínica y hallazgos bioquímicos de hiperparatiroidismo progresivo. Entonces ya vimos que en categorías iniciales no está indicado pues a todos de rutina medirles vitamina D y PTH, por ejemplo G1, G2, acá digo no lo menciona, y usted tiene que evaluar la tendencia y clínicamente de paciente qué riesgo tendrá pues de progresión. En categorías avanzadas usted ya sí puede utilizar fórmulas activas que tengan calcitriol o paracalcitriol y otros medicamentos que van a suprimir la PTH como calcimiméticos. ¿Qué es lo que usted tiene que vigilar? Si usted le está dando calcitriol al paciente, pues va a absorber más calcio y más fósforo, y el riesgo acá es que si ese producto, el fósforo y el calcio, se aumenta a la par, se van a precipitar juntos, y lo que va a inducir usted es una calcificación vascular en estos pacientes. Entonces no puede ser una receta de cocina ni un uso indiscriminado de estos medicamentos, sino que tiene que ir muy de la mano en esa tendencia del calcio y el fósforo del paciente. Ya pasando al calcio como tal, el objetivo será evitar la hipercalcemia también, o la hipocalcemia en niveles extremos, buscando siempre llevar al paciente a niveles normales de calcio según su estado nutricional. Los suplementos, lo que se sugiere es que el paciente no reciba más de 1.500 miligramos de calcio elemental al día. Ya ahí tenemos que evaluar el aporte que nos hace cada uno de los suplementos de calcio que tenemos. Por ejemplo, el carbonato nos va a aportar aproximadamente 60% de calcio de lo que trae ya la tableta, entonces tenemos que hacer pues esa equivalencia, porque siempre son mayor número de tabletas de lo que le podríamos mandar a otro tipo de pacientes. Los que ya se encuentren en diálisis, la sugerencia de la guía es que cuando esos pacientes van a la terapia de soporte renal, el concentrado de calcio tenga aproximadamente 2.5 a 3 miliequivalentes por litro en el líquido desdializado. Y ya en este escenario, siempre preguntarse si esto que el paciente está presentando se debe a un hiperparatiroidismo netamente secundario, o si por cualquier motivo puede ser primario o ya sea terciario. Entonces siempre se tiene que tener en mente el enfoque pues de la hipercalcemia y evaluar las causas de hiperparatiroidismo en estos pacientes, porque a pesar de que lo más frecuente es que sea secundario a esta irregulación del fósforo y del calcio, también podrían presentar trastornos primarios. Respecto al fósforo, lo ideal es que esté en metas entre 2.8 y 4.6 miligramos por decilitro, y se recomienda sobre todo pues, la medición y seguimiento en categorías G3A o G5D con un nivel de evidencia 2C. Aquí lo principal, y también pues, tiene cabida desde los estadios iniciales, es educar a los pacientes para tener una ingesta balanceada y que no exceda esa capacidad de excreción del fósforo que tienen esos riñones de los pacientes. Lo que se sugiere nutricionalmente es que sean de 800 miligramos a 1 gramo de fósforo al día. De ahí que necesitemos un apoyo de nutrición para poder explicar a los pacientes, según lo que ellos ingieren, la capacidad adquisitiva, a qué equivaldrían estos 800 miligramos y 1 gramo de fósforo al día, sobre todo en la ingesta proteica. Y
En estas categorías lo que se busca es mantener estos niveles en rango normal o normal bajo, porque ya vimos todas las implicaciones que tiene. Acá están unos ejemplos de fuente de fósforo y absorción. Los frutos secos, mire que se absorben hasta un 30%. El fósforo de origen animal, sobre todo en lácteos, pescados, leguminosas y carnes, se absorbe casi un 60%. Y en nuestro medio es muy importante hacerle entender a los pacientes que los productos que vienen en comidas rápidas traen fósforo oculto como aditivos y la absorción, mire que llega casi al 100%, productos ahumados, productos enlatados, productos empacados o algunos productos que tienen preservantes, colorantes o aditivos que son ricos en fósforo como los que ustedes observan aquí en esta tabla. Entonces, ya eso irá muy de la mano en lo que le explique pues, la nutricionista al paciente, pero para que tengamos en cuenta que la fuente oculta de fósforo serán estas comidas que vemos acá a la derecha y pues en menor proporción estas que vemos acá a la izquierda. Cuando ya vamos a utilizar quelante de fósforo, es decir, que no queremos que el fósforo que le está llegando de la dieta al paciente se absorba, va a haber diferentes estrategias y lo que debemos tener claro con estos medicamentos es que se deben administrar durante las comidas. No sirve de nada que el paciente se ingiera, por ejemplo, no sé, la gaseosa que tenía el aditivo de fósforo y usted le esté dando el quelante una vez que ya se haya ingerido el medicamento o el alimento porque pues ya lo absorbió. Entonces debe ser durante las comidas. En estos pacientes, si bien hay compuestos como el hidróxido de aluminio y el sevelamer que sirven como quelantes de fósforo, el pero grande que tienen es que son ricos en aluminio y esto puede generar una toxicidad medular en esos pacientes que usualmente son comórbidos, son frágiles y la recomendación que nos indica la guía CADIGO es que se evite compuestos que sean ricos en aluminio como estrategia quelante del fósforo. Los debemos restringir si el paciente tiene hipercalcemia. Recordemos acá que el calcio funciona como un quelante del fósforo cuando yo lo suministro durante las comidas. Si el paciente tiene hipercalcemia y yo quisiera quelarle el fósforo, pues tal vez administrándole calcio no sea la mejor estrategia. Si el paciente ya tiene calcificación arterial, tiene una patología de hueso dinámico o los niveles de PTH persistentemente bajos, yo lo que voy a hacer es empeorar ese metabolismo y frenar esa autorregulación. Y en pacientes que están en hemodiálisis, una de las sugerencias es que durante la diálisis se utilicen concentrados que puedan facilitar esa remoción del fósforo durante la sesión. Acá para traerles unos ejemplos de los diferentes quelantes de fósforo que tenemos en el mercado, el carbonato de calcio, por cada gramo de carbonato de calcio se unen 40 miligramos de fósforo, que es lo que vemos acá en la columna de la derecha. Tenemos también acetato de calcio y carbonato de lantano. Estos dos primeros son quelantes cálcicos que tendrán utilidad en los pacientes que tienen ese calcio bajo o que yo quiero evitar esa hipocalcemia y que tengo estos niveles de fósforo ligeramente elevados y yo quiero intervenir impactando en la hiperfosfatemia. El sevelamer, como ya les comenté, es rico en aluminio y la sugerencia de las guías no es que sea la primera opción, a pesar de que si ustedes comparan acá tanto el sevelamer como el hidróxido de aluminio, que es el mismo milanta que conocemos como antiácido, tienen una muy buena absorción y unión del fosfato impidiendo su absorción intestinal. Sin embargo, el contenido de aluminio es tal vez lo que nos podría limitar su uso. Respecto a los niveles de PTH, ya vemos pues que es un efecto tardío y final que tienen esos pacientes que hacen una hiperplasia de paratiroides y esta paratiroides empieza a actuar casi que de forma autónoma. Para prevenir que esto suceda, debemos impactar desde estadios tempranos de la enfermedad con una dieta baja en fósforo y utilizando medicamentos calcimiméticos que le van a indicar a la paratiroides que ya hay suficiente calcio por otra vía de sensibilización y va a disminuir progresivamente estos niveles de PTH. ¿Qué pasa? Que ya vimos que en la medida en que progresa la enfermedad renal crónica, la sensibilidad a la acción de la vitamina D por los receptores nucleares y la sensibilidad de esos receptores de calcio que están en las células de las paratiroides van a ser deficientes. El umbral de calcio se aumenta y disminuyen los receptores de vitamina D. Entonces llega un punto que por más de que usted le quiera dar vitamina D, calcio o calcimiméticos al paciente, las paratormonas no le van a responder y van a seguir actuando de forma autónoma. Y usted lo que puede precipitar en esos pacientes es hipercalcemia, hiperfosfatemia y aumento pues, de niveles de vitamina D por encima del umbral terapéutico. ¿Esto qué implica? Cuando ya estamos en un automatismo de la paratiroides, hay más recambio óseo y ahí es donde encontraremos los niveles de fosfatasa alcalina elevados
se presentan cambios como la osteitis fibrosa y usualmente hay calcificaciones vasculares por este producto calcio-fósforo elevado. A nivel de la piel, estos pacientes, solo por el hecho de tener la PTH alta, van a tener prurito y, como ya les mencioné previamente, ya lo veremos en otras imágenes, pueden presentar calcifilaxis y esa calcificación de las arterias cutáneas. Acá en la imagen ustedes observan cómo se encuentra esta resorción ósea aumentada. Si ustedes observan, estos huesos se ven mucho más blancos de lo que se verían normalmente en una radiografía en un paciente sano, y ya hay cambios acá, donde hay erosiones óseas en la cortical, que eso implica que este alto recambio óseo está activando los osteoclastos de forma pues errática y está generando pues daños óseos que están presentes tanto en las manos como en el resto de los huesos del cuerpo. Acá observamos, por ejemplo, esta radiografía lateral de columna, en donde vemos el signo del jugador de rugby, en donde, si ustedes observan, hay una banda clara arriba, hay una banda oscura en la mitad y hay una banda más clara en la parte inferior. Y esto nos indica, o es un marcador indirecto de este hiperparatiroidismo y esta activación de los osteoclastos. En el otro espectro vamos a tener esas calcificaciones vasculares que ustedes observan acá. A la izquierda, en este miembro inferior, se ve una calcificación arterial notoria. También puede haber calcificación pulmonar y hay calcificaciones en los tejidos blandos, periarticulares sobre todo, que pueden simular un tumor o una masa. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces de los pacientes que están teniendo una alteración en los niveles de PTH? Normalmente, y hasta la fecha, entre la categoría G3A y G5 no hay un valor óptimo de medición de PTH intacta que tengamos establecido para cada uno de los pacientes. Lo que se sugiere en estas categorías prediálisis es que se mida con frecuencia la PTH, calcio, fósforo, vitamina D, se evalúe la tendencia individualizando por cada paciente y se determinen las intervenciones. Si es suministrar o no calcio, quelar o no el fósforo o administrar o no calcitriol. Ya cuando el paciente está en diálisis, lo que usted usualmente va a encontrar es que por encima de 450, 500 y en algunas literaturas 600 picogramos mililitros de PTH, ya estos pacientes, eso es muy sugestivo que tengan osteitis fibrosa y se correlaciona muy bien con los hallazgos imaginológicos. Por debajo de 100 y 200 se pasa ya al otro espectro de una enfermedad ósea que tiene un bajo remodelado y una baja mineralización, y ambos espectros tienen efectos deleterios a nivel del hueso. Estos niveles de PTH extremos, pero sobre todo los elevados, se ha asociado con alta mortalidad, sobre todo por riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo se debe hacer el tratamiento de estos pacientes? Cuando yo sospecho que el paciente tiene un alto recambio, yo ya debería haber actuado de antes previniendo la hiperplasia de las paratiroides, suprimir por diferentes vías, calcimiméticos, calcio, calcitriol, la liberación de PTH, y el manejo, lo que sugiere la guía es que se inicie desde la categoría G3B. Estas intervenciones, como ya las mencionamos, vamos a evitar la hiperfosfatemia. En este escenario, los suplementos de calcio, si yo quiero suministrarle calcio al paciente como tal, no con fusión quelante, se va a dar entre las comidas y se deben corregir las insuficiencias de vitamina D por debajo de 30 nanogramos mililitros. El seguimiento lo vamos a hacer con calcio y PTH. Y si el paciente ya se encuentra en diálisis, allí es donde tal vez sí tendremos un rango de valor para utilizar, y es que esa PTH intacta, como nos sugiere la guía, no debería estar por fuera del rango de 2 a 9 veces el límite superior de la normalidad establecido por el laboratorio. ¿Cómo se va a hacer la terapia en pacientes que ya están en diálisis? Se pueden usar calcimiméticos como el Cinacalcet, calcitriol o análogos de la vitamina D. Acá tienen las presentaciones, por ejemplo, de estos medicamentos. El calcitriol viene de 0.25 a 0.5 microgramos. Se va a dar cada día o de forma interdiaria, y como va a facilitar la absorción del calcio, pues puede dar hipercalcemia. Entonces se debe tener precaución con estos quelantes que sobre todo contengan calcio y que yo los esté dando con el fin de prevenir la hiperfosfatemia. El paricalcitriol se puede utilizar si el fósforo o el calcio están ambos altos. Lo que va a hacer es activar los receptores de vitamina D. Vienen cápsulas en esta concentración y se puede dar 1 o 2 veces al día, y la regulación se va a hacer según los niveles de calcio
o los niveles de PTH, y se ha encontrado que se generan menos calcificaciones vasculares comparado con el calcitriol, pero en modelos animales. Ya el Cinacalcet lo que va a hacer es una modificación de este receptor de calcio sin ser calcio propiamente dicho, y lo que va a hacer es bajar ese umbral del calcio para que esas células de la paratiroides sean más sensibles al calcio y estén en capacidad de responder y regular mejor esa liberación de PTH. La dosis usual es de 30 miligramos, se puede dar 2 veces al día, y la dosis máxima será de 180 miligramos, que esto se va a dar de forma progresiva. Vamos a ver entonces acá un resumen de los medicamentos que se utilizan en el manejo de la enfermedad renal crónica. Vemos que el carbonato de calcio es tal vez uno de los que más conocemos y tenemos acceso en el mercado. Se va a dar entre 3 a 6 gramos al día para que se logre esas concentraciones de 1500 miligramos de calcio elemental por día que requieren estos pacientes que ameriten una suplementación del calcio. El Sevelamer, esta es la concentración que podemos encontrar, y la dosis puede variar entre 4.8 y 9.6 gramos al día. Recordemos que el pecado del Sevelamer es el contenido de aluminio y la toxicidad medular que esto puede generar. La 25-hidroxivitamina D, ya vimos cuál es el rango en la presentación de las cápsulas, y ya vimos que la debemos iniciar la suplementación cuando los niveles están por debajo de 30. El calcitriol, ya vimos previamente su presentación, así, al igual que el Cinacalcet. Cuando ya vamos a ver la evidencia, por ejemplo, de qué sucede si yo comparo Cinacalcet con vitamina D para tratar a esos pacientes que tienen un hiperparatiroidismo secundario demostrado. Este es el estudio Paradigm que salió en 2015. Fue un estudio prospectivo multicéntrico con 312 pacientes, en donde ellos encontraron que pacientes en hemodiálisis con PTH por encima de 410, el promedio eran 800, 850 en los dos grupos. Si a un grupo le daban Cinacalcet y al otro le daban vitamina D, quisieron evaluar cómo era ese descenso porcentual en los niveles de PTH como desenlace primario, y ya en el desenlace secundario si esos valores lograban ser inferiores a 300. ¿Qué encontraron ellos? Que cuando comparaban Cinacalcet con vitamina D tradicional, en estos pacientes no hubo diferencias estadísticamente significativas en la reducción porcentual de la PTH, que era el desenlace primario. Lo que sí encontraron que tenía diferencias entre el uno y el otro es que con el Cinacalcet, por su mecanismo de acción y bajar ese umbral de sensibilidad de la célula al calcio, pues va a haber más facilidad de hipocalcemia, mientras que con la vitamina D había aumento tanto del calcio como del fósforo. Cuando vemos, por ejemplo, qué evidencia tiene el Cinacalcet, propiamente dicho, este calcimimético, el estudio Wolf que se hizo inicialmente no encontró diferencias estadísticamente significativas en toda la población que se evaluó respecto a mortalidad y desenlaces duros. Sin embargo, cuando hicieron el análisis de sus grupos, y en un análisis post-hoc, que es este estudio de acá, encontraron que sí había un grupo que se beneficiaba como tal de recibir Cinacalcet estando en hemodiálisis. Ellos, ¿qué hicieron? Compararon entre 1.883 pacientes, 1.000 de ellos mayores de 65 años y los restantes menores de 65 años, cómo eran esos desenlaces MACE y cómo era el hiperparatiroidismo grave refractario en estos pacientes. Ellos, ¿qué encontraron? Que en estos pacientes mayores de 65 años y en realidad mayores de 70 había menos riesgo cardiovascular y menos desenlaces cardiovasculares adversos cuando se comparaba con los jóvenes. En los jóvenes no hubo ningún cambio, pero en los adultos mayores hubo un HR de 0.68, estadísticamente significativo, como lo vemos acá. Acá, en los mayores de 65 años, la línea punteada es el placebo, la línea continua gruesa es el Cinacalcet, y encontraron que la proporción de eventos era más temprana y más rápida en pacientes que no estaban recibiendo el Cinacalcet, pero que tuvieran más de 65 años, lo que nos orienta a cuál podría ser una de esas poblaciones que se beneficiarían de este calcimimético. Ya cuando, a pesar de todas estas intervenciones, no hubo resultado en los niveles de PTH, ya debemos empezar a considerar si los pacientes ameritan una paratiroidectomía con un nivel de evidencia 2B. ¿Esto qué implica? Que estos pacientes no respondieron a las dosis de calcio calcitriol, persistían con fósforo alto, y se comprueba por estudios de imagen y de medicina nuclear que efectivamente ya hay un crecimiento de esas glándulas paratiroides con las complicaciones como la calcifilaxis, prurito o alteraciones adicionales del metabolismo óseo. Esos pacientes pues se llevan a cirugía, y la recomendación es vigilar esta complicación pues temida que hay en el posoperatorio, que es el síndrome del fenómeno del hueso hambriento, en donde cuando se retiran esas paratiroides, el hueso sensa
queda como en un déficit y queda con una avidez de calcio, fósforo para poder hacer una buena mineralización y, entre comillas, se lleva todo lo que esté circulando en sangre de calcio, magnesio, fósforo y potasio para irlo a depositar en el hueso. Y esto pues es deleterio por todos los efectos cardiovasculares que puede tener este desequilibrio de esos electrolitos. ¿Qué factores de riesgo hay? Pacientes que ya tienen alto recambio como la osteitis fibrosa, pacientes con niveles de UN elevados o niveles de fosfatasa alcalina alta perioperatoria, pacientes ancianos y pacientes que tengan las paratiroides aumentadas de tamaños y que el adenoma no haya sido resecado del todo. ¿Cómo se hace el tratamiento de estos pacientes? Pues es prevenir y prever que si tienen estos factores de riesgo, es posible que hagan hipocalcemia posoperatoria con todas las implicaciones que esto tiene y usualmente se les dan dosis altas de calcio antes de la cirugía y después de la cirugía con las diferentes presentaciones y su aporte de calcio elemental como lo ven acá entre paréntesis y puede ser intravenoso o puede ser oral como lo ven acá con carbonato de calcio. Ya cuando la clínica pues es grave y el paciente pues, está hospitalizado, se utilizará gluconato de calcio o cloruro si se tiene la disposición para pues hacer este ajuste y lograr niveles de calcio normales en el posoperatorio de estos pacientes. Acá están las recomendaciones de CADOC y CADIGO pues, que teníamos para el seguimiento de fósforo, calcio, PTH. Y miren acá tan importante el valor del producto de calcio y de fósforo, que debe ser usualmente por debajo de 55, justamente para evitar estas complicaciones de calcifilaxis y calcificaciones vasculares. Entonces, según la categoría que tengamos de estos pacientes, vemos que es consistente que a partir de la categoría 3 es donde tenemos que empezar a hacer la monitorización e intervención tanto de acidosis, vitamina D, calcio, fósforo y PTH, con intervenciones dietarias. Desde la categoría 3, utilizar quelantes de fósforo para prevenir esa hiperfosfatemia y no llegar a estadios avanzados como hiperparatiroidismo refractarios que ya requieran una intervención quirúrgica. Respecto a la enfermedad ósea, ya viendo pues las intervenciones con estas alteraciones, vemos que hay enfermedad de alto y bajo recambio, ya vemos cuáles son los elementos que nos permiten hacer la monitorización, la fosfatasa alcalina es la que tendremos al alcance pues en nuestro medio, será el activador de marcador de actividad osteoblástica por excelencia. En estos pacientes, a no ser que no hayan síntomas como dolores óseos, acortamiento, deformidades, escoliosis, pérdida de la estatura, no habría que hacer de rutina radiografías y siempre tenemos que evaluar cómo está la parte osteoarticular de estos pacientes. ¿Qué vamos a encontrar? Tumores pardos, como se observa, por ejemplo, acá en esta radiografía de antebrazo, osteoesclerosis, que va a corresponder a estos huesos que se van a ver mucho más blancos de lo usual, o erosiones, como lo veíamos en la radiografía previa, en las interfalángicas proximales. La pregunta de si hacer o no densitometría ósea en estos pacientes es controversial. CADIGO la deja pues todavía interrogada, pero ya recientemente hay evidencia de que podemos tener unas estrategias de seguimiento en estos pacientes para definir, según el perfil de alto o bajo recambio óseo, hacer densitometría ósea, evaluar el riesgo de fracturas y hacer intervenciones como en los pacientes que tienen osteoporosis o riesgo de osteoporosis. Lo que nos mencionaba la guía de 2009 inicialmente era que esos pacientes, si yo iba a hacer la intervención para la osteoporosis, tenía que verificar que el paciente tuviera una osteodistrofia renal confirmada por hueso, una biopsia que es el gol estándar. Sin embargo, al día de hoy no se sugiere que se requiera la biopsia de hueso para poder hacer las intervenciones, por ejemplo, en el tratamiento pues, de la osteoporosis o para medir estas alteraciones de la densidad mineral ósea. Respecto a la osteitis fibrosa, ya vimos pues que es un aumento de la mineralización, es un recambio acelerado, pero también un depósito del osteoide aumentado. Los pacientes van a generalmente quejarse de dolores óseos en caderas, dolor lumbar, en las piernas, van a referir debilidad muscular, pueden presentar deformidades esqueléticas, pueden tener ruptura tendinosa, puede haber fracturas patológicas y puede haber periartritis por depósito de cristales de fosfato y de calcio. Esos pacientes también tienen mucho prurito, entonces todas estas esferas osteomusculares y cutáneas se tienen que evaluar en ellos. El diagnóstico, como estaba propuesto hace un tiempo, es que fuese con biopsia, pero usted le orienta más el perfil bioquímico que esté presentando el paciente y sobre todo el marcador de recambio. La osteomalacia es el espectro opuesto, en donde hay un bajo remodelado, hay bajo recambio óseo,
ya cada vez afortunadamente es menos frecuente. Hay un defecto propiamente dicho en la mineralización del hueso y usualmente el paciente tiene dolores óseos y fracturas, y antiguamente se asociaba al depósito de aluminio que se utilizaba en los quelantes, de ahí que hoy en día pues, no se sugiera mucho el uso de compuestos con aluminio para quelar el fósforo. La enfermedad ósea dinámica es el otro espectro de baja actividad metabólica ósea, hay bajo recambio, es más frecuente en pacientes que están en diálisis peritoneal, y lo que sucede es que hay una supresión de los niveles de PTH por altas dosis de análogos de vitamina E, de ahí que esto se tenga que hacer de forma muy juiciosa y muy estrecha según la tendencia individual de los pacientes. ¿Cómo se sospecha? Va a ser el espectro opuesto y van a ser niveles de PTH persistentemente bajos que no están pues, respondiendo adecuadamente a ese feedback del calcio, que pueden tener hipercalcemia o que ya tienen fosfatasa alcalina muy disminuida. Usualmente estos pacientes están asintomáticos, pero también pueden presentar dolores óseos y tienen mayor riesgo de fractura. Respecto a la osteoporosis, como les mencioné, es debatido el uso de la densitometría ósea, el uso de los medicamentos para tratarlos como bifosfonatos o los anabólicos. Ya vemos que claramente hay una alteración de la estructura del hueso y en su respuesta a los cambios del metabolismo del calcio y del fósforo. En enfermedad renal crónica, por todos los cambios que tienen las sustancias corporales, los marcadores como los péptidos C terminales no están validados todavía, por lo tanto no se sugiere solicitarlos. Y ya la recomendación de CADIGO es que por encima de la categoría G3A, si hay alteración mineral ósea, usted tiene que evaluar el riesgo de osteoporosis con densitometría ósea. Y respecto al tratamiento, los que están en categorías de la G1 a la G3A, usted lo va a enfocar como la población general, según el riesgo de fractura, utilizando, por ejemplo, la herramienta FRAX validada para Colombia. Y ya recientemente la evidencia que hay es que en pacientes que tengan una tasa de filtración entre 14 y 59, los antirresortivos sí se podrían utilizar con ciertos ajustes en las dosis para prevenir las fracturas en estos pacientes. ¿Cuál es el sustento fisiopatológico de que la densitometría ósea en estos pacientes con enfermedad renal puede ser más bien ambigua? La densitometría lo que me va a mirar es la composición del hueso. Entonces, en un hueso normal tengo una masa y una mineralización primaria normales, y la densidad, que es lo que me va a medir la densitometría, pues me la va a censar normal. Pero ¿qué pasa si en un paciente yo encuentro una densidad mineral ósea medida en 0.625 gramos por centímetro cuadrado, que es esto que observan acá? Hay diferentes formas en que un paciente que tiene enfermedad renal puede llegar a esos 0.625 gramos por centímetro cuadrado, y esto va a ser jugando con la masa ósea o la mineralización normal primaria. Cuando es una osteoporosis pura, pues simplemente se disminuyó la masa ósea, pero cuando, por ejemplo, estoy en el espectro de la osteomalacia, tengo una combinación de una parte del hueso que no se está mineralizando bien, pero otra parte del hueso que tiene una masa ósea normal, de ahí que cuando simplemente la máquina lo mida, obtenga el mismo valor que un paciente con osteoporosis, pero cuya arquitectura ósea no es la misma. Lo mismo sucede con el hueso adinámico. Tengo una baja masa ósea, pero en contraparte tengo áreas que tienen una mineralización secundaria y la máquina lo va a leer como en un paciente que tiene una osteoporosis. Y en el hiperparatiroidismo primario es este cambio en la proporción del aumento del osteoide o de la mineralización secundaria que está disminuida, lo que finalmente me puede llevar al mismo valor, al mismo diagnóstico de osteoporosis, pero con una enfermedad ósea subyacente completamente distinta. De ahí que las recomendaciones más recientes es que cuando usted tenga un paciente con una función renal deteriorada, usted evalúe el riesgo de fracturas, haga las intervenciones de estilo de vida, haga el manejo de la enfermedad mineral ósea, y en esos pacientes haga una densitometría ósea cada 1 a 2 años. Y según esto, según el T-score, usted lo clasifique y evalúe como en un paso adicional diferente de los pacientes que evaluamos para osteoporosis, mire cómo está la tasa de recambio óseo. Si ese paciente tiene una tasa de recambio óseo alta, porque por ejemplo sus niveles de fosfatasa alcalina están elevados, ese paciente amerita un antirresortivo, porque es que lo que está sucediendo en el hueso es que el osteoclasto está activo, se refleja en fosfatasa alcalina y se tiene que bloquear esa vía con los antirresortivos. Si usted está en el espectro opuesto, en donde la fosfatasa está baja, y usted hace la densitometría ósea, pero le da para osteoporosis, por ejemplo, allí usted debería pensar es que ese paciente no está fijando y no está mineralizando adecuadamente el hueso y puede estar en un estado pues
menos anabólico, y allí le servirían, por ejemplo, medicamentos como el teriparatide. Ya en estadios intermedios, usted se apoya pues de las especialidades competentes y podría considerarse la biopsia del hueso para determinar exactamente en cuál de estos dos espectros yo me encuentro. Acá están las dosis de los diferentes medicamentos que se pueden utilizar, tanto los antirresortivos como los bifosfonatos que vemos acá, los tres iniciales, adendronato, ivandronato, risendronato, a las dosis ajustadas para la función renal de cada uno de estos pacientes y teniendo en cuenta cuáles van a ser esos cambios en el metabolismo mineral. En los anabólicos tenemos, por ejemplo, el teriparatide y los monoclonales como el denosumab o el rosuzumab, en donde estas utilizaciones subcutáneas pueden o no ajustarse a la función renal, como es el caso de los anticuerpos monoclonales, con los respectivos efectos, tanto en el calcio, fósforo y en este producto. Entonces, no nos llevemos la idea de que están completamente prescritos en los pacientes renales crónicos, sino que hay que hacer ajustes y evaluar exactamente en qué punto estamos de la enfermedad ósea. Se ha encontrado también que los pacientes que están en diálisis, porque está vetada microglobulina por los filtros que se utilizan, a veces no se puede sacar completamente del cuerpo, se deposita más y afecta exclusivamente pacientes que están en categorías avanzadas de enfermedad renal crónica, hay compromiso sistémico, generalmente es más osteomuscular, y en estos pacientes que ya están en diálisis y por cualquier motivo se sospecha que pueda tener una amiloidosis, hay que tener en cuenta que la biopsia de grasa no va a ser la mejor opción para hacer el diagnóstico, y el manejo se hará de la mano pues de hematología, evaluando los síntomas del paciente y ya definiendo pues cuál es la mejor intervención. Acá, por ejemplo, se ven estas alteraciones óseas en estos pacientes con amiloidosis. Acá se ven áreas de menor calcificación al interior de la parte pues, distal de cada uno de estos huesos, cabeza del fémur, acá a nivel de la tibia y acá en esta visión lateral de la misma imagen de tibia. Y también los pacientes pueden presentar, por ejemplo, contractura de Dupuytren, como en la imagen que vemos acá. Las calcificaciones extraesqueléticas ya vimos que van a depender de este calcio y fósforo que están ambos elevados, van a aumentar la mortalidad cardiovascular de estos pacientes y su frecuencia está cada vez más en aumento cuando se excede la suplementación de calcio y vitamina D. De nuevo, por un lado yo estoy dándole calcio al paciente y por el otro estoy absorbiendo fósforo y calcio, facilitando que se precipiten en el cuerpo. Eso se asocia, por ejemplo, con calcifilaxis, que es esta necrosis isquémica que se da de la media arterial con la isquemia tisular consecuente y pues los cambios o los depósitos subcutáneos que puede haber de este tejido. Los pacientes que ya están en categorías avanzadas por encima de G3A, lo que se recomienda es que se haga al menos una radiografía abdominal lateral para verificar que no haya calcificaciones a este nivel y una ecocardiografía transtorácica para evaluar que no haya calcificaciones valvulares. Por ejemplo, ustedes observan acá en esta radiografía de pelvis y de cadera pues izquierda cómo estos depósitos subcutáneos de calcio pudiesen parecer un tumor al examen físico, pero cuando se observa es una clara calcificación que tiene este paciente que está en diálisis. Y acá vemos, por ejemplo, como un paciente con calcifilaxis, por esta necrosis isquémica que se da de estos vasos cutáneos, pues simplemente se ulcera el tejido y esto es extremadamente doloroso en estos pacientes. El tratamiento va a ser corregir el trastorno metabólico de base, suspender los medicamentos que estén facilitando que el calcio y el fósforo estén elevados y manejo principalmente del dolor, por ejemplo, en los casos de calcifilaxis. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llevarnos de este tema? Es algo frecuente y debemos siempre pensar en prever que el paciente no progrese a categorías mucho más avanzadas y pensar cómo está esa alteración del metabolismo calcio-fósforo, vitamina D, PTH, en qué punto de la evolución estoy para definir cuáles van a ser las mejores intervenciones para el paciente, considerando el impacto cardiovascular y funcional que tiene. Debo reconocer que hay que hacer un seguimiento bioquímico estrecho dependiendo de la categoría en la que se encuentre el paciente. Siempre el objetivo principal va a ser evitar la hiperfosfatemia y llevar al paciente a concentraciones lo más normales de calcio que sea posible y reconocer que cuando estos mecanismos y estas intervenciones terapéuticas ya se sobrepasaron y el cuerpo del paciente persiste en hiperparatiroidismo y hiperplasia, debo considerar la intervención quirúrgica según pues la evaluación del paciente. Muchas gracias.